es una convicción y un propósito de vida. Hoy la humanidad está hipercomunicada. Esto no era así en otras décadas, esto no era así en otras etapas. Todos a través de los dispositivos celulares estamos conectados prácticamente todas las horas del día que permanecemos despiertos. Quienes deciden estudiar comunicación, quienes deciden hacer su vida en los campos de la comunicación, se meten en el centro de las interacciones de la especie humana hoy. Todos estamos hipercomunicados, todos tenemos que comunicarnos, todos estamos generando y recibiendo mensajes de comunicación, piezas de comunicación a lo largo de todo el día. ¡Qué delicia! ¡Qué emoción! ¡Qué maravilla estudiar comunicación en la era de la humanidad hipercomunicada! Cuando además se abren unos campos inmensos para la comunicación en todos los frentes de la vida humana. Cuando nuestra escuela empezó, ya hace cerca de 3 décadas, el destino principal de la comunicación eran los medios de comunicación. Hoy siguen siendo un importante destino, pero es uno entre muchos. Quien estudia hoy comunicación tiene la posibilidad de convertirse en un gran creador en la comunicación. Pueden hacer sus propios medios de comunicación a partir de su producción audiovisual, de sus videos, de sus propuestas gráficas, de sus propuestas de opinión, de sus propuestas de contenido. Pueden encontrar cabida en cualquier empresa, de cualquier sector en la vida moderna. La NASA necesita periodistas y comunicadores. La NASA necesita quien comunique cómo se llega a Marte. Una microempresa que vende pan de yucas necesita una estrategia de comunicación para poderle contar a la gente en su entorno que está ahí. La comunicación frente al desarrollo, frente al progreso, frente a la empresa, frente al empleo, en todos los sectores. Las entidades del sector privado necesitan comunicación. Las entidades del sector público necesitan comunicación. Hoy no hay un alcalde, un secretario de despacho, un gerente que no requiera de un equipo de comunicación. La comunicación abre unos campos inmensos que les permite a ustedes tener este encuentro maravilloso entre la ampliación de los escenarios de la comunicación y el vertiginoso progreso tecnológico. Porque el desafío es de todos los días, por eso es tan emocionante esto que ustedes empiezan a recorrer. Porque todos los días hay algo que comunicar, todos los días recibimos mensajes de comunicación, pero todos los días la tecnología nos ayuda a que la comunicación tenga mayor impacto. En la generación de sus padres, de sus abuelos, en la generación mía, cuando nosotros empezamos en el mundo de la comunicación, si queríamos comunicar unas ideas, teníamos que conseguir que un periódico nos publicara. O teníamos que lograr lo que era dificilísimo, que nos sacaran en un programa de televisión. Hoy, a través de la tecnología, si ustedes quieren decirle algo al mundo, lo pueden hacer, siendo los propios gestores, los propios creadores, los propios comunicadores, los propios estrategas. Pocos campos de conocimiento como este desplaza hacia el ser humano el potencial de llegada de su carrera.
¿Qué quieren hacer hoy? ¿Quieren subir un video? ¿Qué quieren hoy? ¿Quieren contar una historia? ¿Quieren narrar unos acontecimientos? ¿Quieren fijar su opinión? ¿Quieren hablar sobre el partido de anoche? ¿O sobre un reality? ¿O sobre la pelea de Residente con J Balvin? ¿O sobre los rifirrafes entre dos candidatos presidenciales? ¿O quieren hablar de si está bien o mal que llamen o no llamen a James a la selección? ¿O qué tan grave es su lesión que no lo dejó jugar en su nuevo equipo? Lo pueden hacer. Ustedes no le tienen que pedir permiso a nadie. Está en ustedes avanzar en la posibilidad de contar lo que van a hacer, y eso es, y lo que opinan, y lo que creen, y lo que piensan, y lo que sienten. Y eso es lo que nos proponemos hacer durante los semestres que nos acompañan en esta carrera. Esta es una carrera para que suelten las alas, para que entre todos aprendamos a volar bien, para que cada uno de ustedes empiece a reconocer sus mejores talentos en la comunicación. Y no lo digo de ninguna manera superficialmente. Y podemos hacer el listado con nuestros alumnos y nuestros compañeros, profesores y estudiantes, hay unos que son unos tiktokeros natos, unos duros para el TikTok, y hacen unas cosas buenísimas. Y hay unos que son unos duros para Instagram. Y hay unos que hacen unos videos espectaculares a los que les va muy bien en YouTube. Y hay unos que escriben muy bien en un blog y les podría ir muy bien en una red como Twitter. Pero hay unos que hacen creación audiovisual. Y hay unos que son extraordinarios desde primer semestre en nuestra emisora, en los programas de radio. ¿De qué se trata este ejercicio que vamos a hacer entre todos? De que cultiven su pasión por la comunicación y reconozcan esos campos en los que cada uno se siente más a gusto, y de la mano de nuestros profesores, que tienen que ser esencialmente unos tutores, unos compañeros de viaje, no unos señores por allá arriba que todos lo saben. Aquí nadie sabe todo. Hay unas personas con más experiencia, con pasión por la enseñanza, que les ayudan en el camino para encontrar la luz del túnel al que ustedes quieren atravesar, que son aliados. Por eso usamos la expresión compañeros de viaje, para que les den herramientas, para que los introduzcan en el manejo de esas herramientas, para que los introduzcan en las grandes reflexiones de la comunicación. Y por eso, en las teorías de la comunicación, pero sobre todo para que les ayude a desplegar sus alas, para que cada uno vuele hacia el destino que quiere volar, y para que cada uno reconozca esas potencialidades y esas capacidades. De eso se trata nuestra escuela de comunicación. Por eso ustedes encuentran el gusto, la pasión, la entrega de los profesores, del personal administrativo, de todos nuestros directivos en la escuela. Nosotros estamos aquí porque esto nos gusta, porque nos hace felices. Y lo que nosotros sentimos es lo que queremos que pase con nuestros estudiantes. Cuando nosotros por la mañana nos suena el despertador tempranísimo, y eso queremos que les pase a ustedes, decimos, qué rico que tenemos la escuela. El profe Caram piensa en videojuegos desde las 3 de la mañana, y a las 4, y a las 5, y a las 6, y el sábado y el domingo, y lo hace con investigación rigurosa. Y es un doctor en videojuegos, pero no doctor como le dicen aquí a cualquiera, es doctor con el doctorado académico. Para poner solo un ejemplo, Pacho, Juan Manuel, Carlos,
Luz Alexandra, yo creo que ella no duerme. Yo recibo mensajes de medianoche, por la mañana, al mediodía. Esa es la pasión que tiene nuestra escuela y es la que queremos que ustedes sientan. Sonó el despertador y dicen, ¡ay, qué mamera! Hoy tenemos clase de 7. ¡No! ¡Qué delicia! Vamos a devorarnos el mundo. Hoy vamos a avanzar en ese camino del conocimiento. Claro, en todo en la vida hay que ponerle pasión y ganas y gusto. Y trabajamos en una doble dimensión. Y con esto termino esta introducción para entrar en la materia que tiene que ver con todo lo que les estoy diciendo. Y esa doble dimensión es que aquí cada uno de los estudiantes para nosotros es un ser humano al que respetamos, al que tratamos de entender, al que tratamos de comprender, al que tratamos de acompañar. No son números. El carnet 922467, no. Porque para nosotros la comunicación también tiene que ver con la esencia del ser humano. Hay una frase que siempre se cita y la oirán 1000 veces a lo largo de su carrera de uno de los maestros del periodismo que se llama Richard Kapuscinski, se llamaba Richard Kapuscinski, que dice que nadie puede ser un buen comunicador si no es una buena persona. Esto no es una fábrica de diplomas. Claro, todos vienen por el diploma y nosotros queremos que se lleven el diploma. Pero el diploma no es para tener un papel colgado en la pared. Es para que cada vez que en su vida vean el diploma, digan, ¿cómo fui de feliz en la Sergio? ¿Cómo me gustó mi escuela? ¿Cómo aprendí? ¿Qué cantidad de horizontes que se me abrieron? ¿Y cómo me conocí para ser una mejor persona y ayudarle al mundo a que sea mejor? No al contrario. El diploma, al final, lo que es una especie de llave validadora para conseguir los sueños. Hoy, en el periódico La República, yo escribo para El Tiempo y empecé a escribir unas historias de innovación en La República. Hablaba ayer con Alexandra. Está la historia de la última y más importante misión aeroespacial de la NASA a Marte. El mundo entero estaba viendo la llegada de un rover que se llamaba Perseverance, Perseverancia, a Marte. Y por primera vez, la NASA tenía una transmisión propia en español. Cuando empezó la transmisión, se reconocía una voz colombiana, caleña para más señas, contando cómo estaba a punto de llegar, cómo se ponía horizontal y cómo había llegado a Marte el Perseverance. ¿Quién estaba detrás de eso? Una con enorme capacidad de comunicación, pero una mujer que tuvo un sueño cuando era niña en Cali. A veces les tocaba esconderse porque había balaceras en la calle y tenían miedo por las balas perdidas. Y ella a veces se botaba al suelo y olía el pasto húmedo y miraba las estrellas y pensaba en todo lo que había ahí arriba. A los 17 años, sin hablar inglés y con $300 en el bolsillo, decidió apostar por sus sueños y se fue a los Estados Unidos. Cuidó niños, hizo trabajos muy elementales, consiguió unos recursos y un día vio, porque le encantaban las estrellas, una revista, un producto de comunicación de la NASA, y vio que
la mayoría de las astronautas tenían que haber pasado por la ingeniería. Y entonces ella dice, yo quiero ser ingeniera aeroespacial. Ojo, una niña de 17 años que no hablaba inglés, sola en los Estados Unidos. Epílogo, estudia, disciplinadamente avanza, apuesta por sus sueños, supera dificultades, vence obstáculos. Los días difíciles los resuelve con pasión por alcanzar el sueño. Ella dice, y es lo que yo les quiero transmitir a ustedes, busquen qué es lo que verdaderamente los apasiona en este campo, definan su sueño y aférrense a él con perseverancia para conseguirlo. Que sean ustedes los dueños de sus vidas. ¿Cuál es esa motivación que los llevó a esta carrera? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo se sueñan? Y trabajen por eso. Aferrados a su sueño, y de nuestra mano encontrarán los socios, los aliados e, insisto, los compañeros de viaje para que eso sea exitoso. De eso se trata esta ruta que vamos a recorrer. Y en el centro de esta ruta está esta pregunta. En el centro de esta ruta está la capacidad única entre las especies del planeta de expresarnos con claridad, con contundencia, para compartir hacia la comunidad la información que queremos dar, nuestros sentimientos, nuestras opiniones. Cuando en la historia de la humanidad no se habían estructurado los sistemas democráticos, no estaba claro que todos los seres humanos tuvieran la posibilidad de expresarse con libertad. Había unas diferencias y unas restricciones. A medida que fue avanzando la humanidad, entendió que dentro de los derechos humanos, es decir, esos derechos que son fundamentales e inherentes a nuestra condición humana, como el derecho a la vida, estaba el derecho a la libertad de expresión. Nosotros tenemos el derecho a respirar, a vivir, a la salud, a la educación, pero como seres humanos tenemos un derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión, a expresarnos libremente. Ese derecho fundamental a expresarnos libremente, después de muchas batallas, después de muchas personas a las que encarcelaron y mataron por dar su opinión libre, después de muchos periodistas a los que persiguieron y les cerraron sus imprentas o sus periódicos, después de muchos abusos de poder en regímenes monárquicos o tiránicos, ese derecho se reconoció como un derecho general para la especie humana. Entonces, vamos a dividir esto en dos planos. El primer plano, formal. El segundo plano, real. En el plano formal de la protección legal, en la norma más alta que existe en la sociedad, que es la Constitución, se consagra la libertad de expresión como un derecho fundamental. ¿Qué dice? Señor Presidente de la República, señores altos mandos militares, señores de la policía, cada persona es libre de decir lo que quiera. Ustedes son libres de decir lo que quieran. Como seres humanos, como seres pensantes, como seres sintientes, tienen la libertad de decir.
tienen la libertad de preguntar, tienen la libertad de opinar. Nadie les puede quitar esa libertad. Eso dice la Constitución. La Constitución de Colombia dice, al clasificar la libertad de expresión como un derecho fundamental, que es tan importante el derecho a la salud y el derecho a la vida como el derecho a la libertad de expresión. Cuando lo dice así, empieza a avanzar en otras consideraciones. Nosotros nos podemos expresar libremente. Para eso se ha construido un Estado que debe respetar todas las opiniones. Pero el hecho de que sea un derecho fundamental no quiere decir que sea un derecho absoluto. Yo puedo expresar libremente mis opiniones, pero no me autoriza eso para mentir sobre nadie. No me autoriza la libertad de expresión para meterme en la intimidad de la vida de nadie. No me autoriza eso para calumniar a nadie. No me autoriza eso para correr la cortina o abrir la puerta de la residencia privada y entrar en un terreno que solo le pertenece al individuo. Lo que quiere decir es que nuestra libertad de expresión debe reconocer que existen otros derechos en la sociedad. Como yo soy libre, digo que fulanito es un ladrón. Si lo tengo probado, lo puedo decir y lo puedo acusar y que lo metan a la cárcel. Si no lo tengo probado, no tengo el derecho de decir eso. Como yo tengo libertad de expresión, entonces cuando alguien salga de su casa, puedo instalar una cámara y meterme como los viejos paparazzis a espiar su intimidad. No tengo derecho a hacer eso. Yo soy libre de expresarme, pero tengo que reconocer que las otras personas tienen unos derechos. Entonces, y esto es crucial para toda la carrera, la libertad de expresión, que tiene que ver con la libertad de creación, con la libertad de generar productos, con la libertad de hacer noticias, con la libertad de dar opiniones, de hacer columnas, de hacer programas, de hacer radio, de hacer boletines, tiene que reconocer que los demás tienen unos derechos y que la comunicación tiene que ser veraz y respetuosa de esas fronteras. Esa frase que ustedes han oído, que mi libertad llega hasta donde empieza la de los demás, es exacta. Y la ley establece esos linderos y los reconoce, la Constitución de Colombia, los tratados internacionales. Establece un límite en la intimidad. Claro, la intimidad siempre que la persona la conserve. Han visto todos los temas de farándula en que una pareja de reconocidos protagonistas de una película se enamoran y en medio del rodaje el uno le pone cachos a su mujer, el otro le pone cachos al novio, se dan unos besos después de que termina la película y eso lo sacan y dicen, no, respétenme la intimidad. Si esos comportamientos están en un espacio público, ellos mismos renunciaron a su intimidad. La intimidad depende de que cada uno la haya guardado, la haya protegido, de que sea para puertas adentro de su casa, para que sea de puertas adentro de sus espacios. Una conocida protagonista de la farándula le cuenta a una revista del Corazón cómo un canalla muy famoso le puso los cachos 3 veces y luego la engañó y cuando le preguntan dice, respétame la intimidad. Perdón, ella fue la que contó. Ella fue la que contó. O puso en Twitter o puso en Instagram una foto
en un yate en las Islas del Rosario con un novio que no era su novio y la gente le pregunta y dice, respétame la intimidad, perdón, la que subiste la foto fuiste tú. Pero si la gente preserva su intimidad, es invulnerable, es intocable. Ningún periodista se puede meter en la intimidad de otra persona. ¿Podemos expresarnos libremente en Colombia? Respuesta, sí, respetando los límites, el de la intimidad, el del buen nombre que les mencionaba. Y hay unos temas que tienen que ver con la comunidad. Hubo un caso muy conocido de unos periodistas que fueron a ver los últimos instrumentos de navegación de unos buques que hacían patrullaje de soberanía en las aguas colombianas. Tenían información acerca de los equipos que tenían esos buques para detectar la presencia de buques de otros países o de embarcaciones de otros países. Podían publicar libremente esa información sobre los aparatos. Con razón, la Armada decía no, porque ponen en peligro la soberanía nacional. Porque o las bandas del narcotráfico u otros países pueden tener acceso a los sistemas de navegación. Entonces, ¿se pueden expresar libremente? Sí, pero hay un valor superior que en ese caso y en los tratados internacionales está definido frente a la seguridad nacional. Entonces, esta carrera maravillosa a la que ustedes están entrando con las anotaciones que les hacía al comienzo, se trata de que seamos libres, de que podamos crear, de que podamos decir, de que podamos opinar. Pero la libertad se honra cuando respetamos los linderos que son legítimos. Y aquí hay un concepto que es fundamental para responder la pregunta y es el concepto de censura. Nuestra Constitución actual, la de 1991, por primera vez en la historia de las constituciones de Colombia, en una línea, a partir del desarrollo del artículo 20, dice, no habrá censura. 3 palabras, no habrá censura. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes mañana quieren hacer un periódico sobre la Sergio, ningún profesor, ningún decano, ni el rector, ni el alcalde de Bogotá, ni el presidente de la República, ni nadie los puede censurar y les puede decir, ustedes no pueden publicar eso. Claro que lo pueden publicar, pero a mayor libertad, mayor responsabilidad. De antemano, a priori, nadie puede prohibirles hacer un periódico. Pero los responsables de esos contenidos son los que hacen el periódico. Si en el periódico de la Sergio se dice a la salida de clase vamos a Nicopan, que queda en la esquina de la 74 con 15, yo no soy accionista de Nicopan, los roscones de guayaba de Nicopan son deliciosos, no soy accionista de Nicopan, los roscones de Nicopan son deliciosos, pero salen cucarachas. ¿Les puede prohibir la escuela que digan eso? No. Pero si no pueden demostrar que salen cucarachas, ustedes se vuelven responsables del daño que le causen a Nicopan por los clientes que pierden por cuenta de que dijeron que había cucarachas. Y esto, más allá de lo del derecho y los artículos, es un principio de vida. Luchamos en la comunicación por la libertad. Pero luchamos en la comunicación por la libertad con responsabilidad. Como todo en la vida. Imagínense que cuando en Colombia, en el siglo pasado, hace 50 años, 60 años, hubo una dictadura, la dictadura del general Rojas Pinilla,
Se crearon en el gobierno unos cargos que se llamaban los censores de prensa. Eran unos señores de vestido de paño oscuro, corbata, chaleco, que llegaban todas las tardes al Tiempo y al Espectador. Obviamente no había internet, no había YouTube, no había nada de lo que hemos hablado. Salían el Tiempo y el Espectador. En nombre del régimen, llamaban al director y le decían, muéstreme qué tiene el periódico. Eso era un régimen militar. Y el director del periódico les mostraba, y ellos decían, esta nota sí, esta nota no. Y cuando una vez publicaron algo que no estaba autorizado por los censores, el régimen mandó a cerrar el periódico. Les dijo, no, no señores, el Tiempo cierra, el Espectador cierra, porque no le hicieron caso a la censura. Pues eso está prohibido hoy. Es imposible, ningún alcalde, ningún presidente, nadie puede cerrar un periódico. Somos libres, pero tenemos que ser responsables. Nadie nos va a venir a decir qué podemos escribir, pero si escribimos mal, respondemos. Y ese es un principio para la carrera y para la vida. Es una convicción muy profunda que tenemos en esta universidad y en nuestra escuela. Luchamos por la libertad de expresión, damos batallas por la libertad de expresión. Todo lo que afecte la libertad de expresión nos afecta a nosotros y levantamos la voz contra eso. Pero entendemos la ecuación: a mayor libertad, mayor responsabilidad. Y cuando esa responsabilidad no se observa y transgrede esos niveles, pues respondemos, y en tres campos muy distintos y muy severos. Cuando uno está en radio, las emisoras de radio abiertas son concesiones del Estado. Las vulneraciones de una serie de principios periodísticos pueden conducir a que se pierda la licencia. Hay una responsabilidad administrativa si se pasan esos límites. Les decía en el caso de Nicopan, hay una responsabilidad que se llama civil, que es económica, patrimonial. Si yo causo un daño patrimonial con una afirmación mal hecha, respondo. Respondo con mi bolsillito, con mi plata. Sí, el señor de Nicopan puede decir, dejé de vender tantos roscones al mes, eso vale tantos millones, señor, usted publicó eso, me hace el favor y me reconoce el daño que me causó. Y hay otra que es súper delicada, que es una responsabilidad penal. Hay dos delitos que se llaman la injuria y la calumnia. Cuando yo acuso a alguien de haber cometido un delito o acuso a alguien de un comportamiento indebido, incurro tipifico esos delitos, incurro en esas conductas. Y esto yo se los digo con la certeza de que la posibilidad de comunicar es emocionante, es sublime. Eso, ¿podemos expresarnos libremente? Claro, pero eso lo tenemos que honrar y por eso lo tenemos que hacer bien. Y por eso tenemos que ser conscientes acerca de esos límites. Lo practicamos en la cátedra, lo practicamos en la universidad y lo tenemos que practicar y exigir en la vida. Nos diferencian de otras especies el sentido estético y la libertad de expresión derivada de la inteligencia y la reflexión humana. Entonces, esto tiene, acompañado con lo que les mencionaba al comienzo, otro mensaje profundo. No traguen entero, no callen. Cada uno de ustedes puede ser agente protagonista para construir un mundo mejor. Y digan lo que piensan. Parte de lo que pasa en nuestra sociedad es que mucha gente se queda callada, que mucha gente se abstiene de dar su opinión, por miedo, por temor. No, hay que decirlo.
pero hay que decirlo con responsabilidad. Hay que decirlo sobre la base de la verdad. Hay que decirlo sobre la base de hechos demostrables. Y eso lleva al siguiente punto. ¿Nos podemos expresar libremente? Claro, pero qué bueno que la opinión libre sea una opinión ilustrada, que la expresión libre tenga soporte en unas reflexiones y en un conocimiento que ustedes van adquiriendo. Que no sea solamente, me gusta esto, ¿por qué? Porque sí. Perfecto, digan que les gusta, pero hagan ustedes el trabajo, recorran un camino que es apasionante, que es el de dotar de contenidos sus informaciones, sus expresiones y sus opiniones. Y ahí llegamos a una de las claves de este oficio para la vida. Es preguntar y volver a preguntar y seguirse preguntando y preguntando a los demás. No se conformen con la primera respuesta, pregunten más. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y cuando les digan una cosa, vuelvan a preguntar por qué hasta que tengan todas las explicaciones. Y eso pasa desde el terreno más coloquial de la vida familiar hasta el terreno más trascendental de la vida de las instituciones, de las sociedades y del país. Es que le entregaron a unas empresas que no tenían trayectoria un contrato que valía billones de pesos para la conectividad de los niños de los sectores más populares. ¿Por qué? Es que se hizo una licitación y quedaron en los dos primeros puestos la empresa Claro y la empresa Centros Poblados. ¿Por qué? Es que se definieron unos puntajes y se establecieron unos requisitos de habilitación. ¿Por qué? Es que unos y otros entregaron unas garantías y resultó que una garantía era falsa. ¿Por qué? Es que un señor fue a una agencia de seguros y con otro señor falsificó la garantía del Banco Itaú. ¿Por qué? ¿Por qué no la revisaron? ¿Por qué no preguntaron quién estaba detrás? ¿Cómo se armó eso? ¿Cómo se pagó? ¿Por qué entregaron el anticipo? Pregunten y pregunten y pregunten y pregunten, que a partir de preguntar se construyen las certezas y se construyen las historias y se refuerzan las convicciones. Es emocionante la expresión libre, pero la expresión libre, para que tenga contundencia, tiene que ser una expresión ilustrada, fundada en un criterio. Porque lo otro no solo los coloca en una posición de vulnerabilidad, sino que además puede orientarse hacia reproducir una noticia falsa. Yo tengo una tía viejita que está convencida de que si se vacuna, le inyectan un chip. Le inyectan un chip. En la vacuna viene un chip y ella queda como un autómata del siglo XXI. ¿De dónde salió esa convicción? Una amiga en una cadena de WhatsApp le dijo que le metían el chip. ¿Y por qué le crees a la cadena de WhatsApp? No, es que me la mandó mi amiga. Gracias. Muchas gracias. Es que me la mandó mi amiga. También. Gracias, Alex. De manera que
ella está convencida porque circulan las noticias falsas. Y está convencida, además de que le inyectan un microchip, que hay un atentado contra un postulado divino de su religión, y es que nuestra programación genética la hizo Dios, y que si ella le mete una vacuna que cambia la programación genética para que no nos contagiemos de coronavirus, se contraría un designio divino. Ella tiene todo el derecho a tener sus creencias. Vivimos en un país en el que hay libertad de cultos y hay que ser súper respetuosos de la libertad de cultos. Pero cuando le pregunto, ¿quién te dijo eso? La respuesta es la misma, me llegó por una cadena. Entonces, alguien puede empezar a construir una tribuna antivacuna a partir de la cadena. No se vacunen porque entonces a la vuelta de unos años ustedes van a ser unos autómatas de Pfizer y de Moderna y de los laboratorios. Y peor aún, de los chinos, que quieren controlar el mundo y la vacuna china es la que más ha llegado a Colombia. Entonces todos vamos a terminar siendo agentes del imperio chino si se vacunan. Lo traigo con casos que hemos escuchado, lo traigo con el caso presente de una persona tan cercana a mí, que no ha habido poder humano para que se vacune, para señalar cómo es de importante acompañar la libertad de expresión con conocimiento, rigor. Carreras brillantísimas del periodismo se han truncado porque les faltó rigor en un momento crítico, armaron un escándalo, no lo pudieron sostener, terminaron publicando historias que no eran ciertas y les costó la carrera. Talentos gigantescos en la comunicación se han desperdiciado por la falta de rigor y por la falta de disciplina. Hablemos por unos minuticos de fútbol. El más talentoso jugador de fútbol, le llegaron los dones del fútbol. Si no practica, si no es disciplinado, si se va de rumba, pues no va a poder meter los goles en el partido. Se desaprovechan los talentos. Hablemos de música. El más virtuoso cantante, con una voz privilegiada, si no cuida su voz, si no la cultiva, si no estudia, si no se aprende las canciones, sus recitales serán un desastre, su talento se desaprovechará. Un virtuoso para la pintura, si no le dedica tiempo a estudiar a los grandes maestros, a conocer sobre la historia de la pintura, y termina cada mañana en Guayabao haciendo 3 mamarrachos en el lienzo, desaprovecha su talento. En la comunicación pasa igual. Les decía al comienzo, nuestra tarea es acompañarlos a que cada uno de ustedes reconozca sus mayores talentos, sus mayores gustos y sus destrezas. Ese talento, ese gusto, hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Y se cultiva con disciplina, con estudio, con rigor, con conocimiento. Parte del problema del periodismo en el mundo es que hay una tendencia a la superficialidad. Oí una cosa y suelto y la cuento y no indago mucho. ¿Quiénes hacen la diferencia? Quienes le dedican tiempo al conocimiento para que la expresión libre sea una expresión ilustrada. Esa es la que vale la pena. Lo demás pueden ser lugares comunes, o pueden ser proclamas, o pueden ser consignas, pero no generan el impacto que está llamado a generar algo tan trascendental como disponer de la libertad de expresión. Uno podría ponerlo en planos colectivos o en planos individuales. Es una herramienta tan poderosa la comunicación
que es indispensable también garantizar que el estado de ánimo y el estado del espíritu permita calibrar si está dada la información, si se está diciendo lo justo, si se está diciendo lo correcto. Yo tuve un maestro en temas editoriales que se llamaba Hernando Santos, que fue por muchos años el director del Tiempo. Y yo empecé a escribir muy joven y a veces me daban qué piedras por las mañanas cuando oía de unos bandidos que querían otra vez hacer cualquier cosa y escribía una columna que era un botafuego. Y un día escribí una que yo mismo temblaba con la hoja de todo lo que había puesto. Y él me dice, ¿la pensó con cuidado? Yo le dije, claro que la pensé, esto es inaudito. Me dijo, asegúrese de que usted dispone de la serenidad suficiente para valorar que lo que está diciendo ahí es correcto. La expresión libre no puede ser la manifestación de una ira transitoria, de una piedra circunstancial, de una indignación. Y se puede hacer, claro, y cuando uno está viendo, lleva 3 horas haciendo cola para la bendita vacuna, llega un aprovechado y usted no sabe quién soy yo, y se mete a la fila, a la gente le hierve la sangre y pone y dice, no hay derecho. Somos humanos. Pero sus piezas de expresión deben obedecer, claro, a su pasión, a sus convicciones, pero no deben ser el producto de una piedra circunstancial. ¿Cuántas equivocaciones? ¿Cuánto peligro se ha causado en momentos cruciales de la historia de la vida o de la historia de las personas? Por lo que se dijo con la cabeza caliente. Y pónganlo en el terreno más personal. Una pelea con sus hermanos, con sus papás, con sus parejas, que uno a veces dice, pues no he debido decir eso. Es que me sacó la piedra, no he debido decir eso. La importancia de la expresión libre es tan grande que hay que asegurar que no sea el producto de una pasión subalterna, que no sea el producto de una emoción transitoria. ¿Se puede hacer? Claro, y todos nos ponemos furiosos y todos lo hemos hecho. Yo también he puesto y he denunciado en el Twitter cosas que veo y que me producen indignación. Pero esta capacidad que tenemos de expresarnos libremente también tiene que ver con hacernos el chequeo interno sobre la validez que tiene lo que nosotros estamos diciendo. Y eso exige, acompañado con el preguntar, preguntar y preguntar, ponernos en la circunstancia de mirar todas las aristas y ver los asuntos 360 grados. En la sabiduría campesina hay un dicho muy gráfico que aplica a la comunicación, que es una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Así es en todo. Las cosas tienen ópticas distintas y la de uno es válida, pero para reforzar la que uno tiene en la expresión libre, tiene que hacer el ejercicio de entender qué piensan los que están en la otra orilla. ¿Cómo se ve desde la otra orilla? ¿Cuáles son las razones de la otra orilla? Y si quiero que reconozcan mi expresión libre, yo debo disponer de la humildad y de la tolerancia suficiente para reconocer que los otros tienen opiniones y que esas opiniones pueden ser distintas de la mía. Y no quiere decir que yo la tenga que estar cambiando. Lo que quiere decir es que debo partir del principio de tolerancia como norma de vida. No solo en la democracia, no solo en el conjunto de voces en un proceso político, como norma de vida. ¿Cuántas veces pasa que un profesor considera que ustedes se merecen 2,5 y ustedes consideran que merecen 4? No puede haber un argumento simplemente de autoridad, es que yo pienso que esto debe ser. Oigamos qué dice uno y qué dice el otro. Eso enaltece la expresión libre.
Y cuando uno fija una posición, adquiere casi que el compromiso moral de escuchar con atención y tratar de entender por qué los que tienen la posición contraria lo están diciendo. Solo así avanzan las sociedades. Cuando no es ese el camino del diálogo y la comprensión, termina resolviéndose con violencia. Al tercer alarido es un plomazo. Reclamo mi expresión libre. Podemos expresarnos libremente en Colombia, pero lo que yo pido para mí, se lo tengo que dar a los demás. Si yo exijo que respeten mi libertad de opinión, yo tengo que respetar la de los demás. Y la mirada a 360 grados es esa. Los grandes problemas de la sociedad, la complejidad de los problemas de la vida en colectivo, la complejidad de los problemas colombianos, para poner un ejemplo, exige que se mire desde todas las perspectivas. Y hay unos argumentos que valen y hay unos que no. Y hay gente que comete delitos y hay gente que no los comete. Y hay gente que es intransigente y hay gente que no. Y hay principios en los que uno cree y otras personas creen en otros. Si queremos entender un problema, y eso es esencial para la comunicación, tenemos que estar dispuestos a ponernos en los zapatos del otro. ¿Por qué están pensando eso? La cadena perpetua para los abusadores sexuales de menores. Yo personalmente creo que es conveniente y creo que se han cometido en Colombia muchas infamias y ha habido mucha impunidad y han causado mucho daño con eso. Y he escrito sobre eso, he tramitado leyes sobre eso y hay un grupo muy importante de la sociedad que piensa que estoy equivocado. Si yo quiero defender mi posición, si quiero expresarme libremente sobre ese tema, tengo que ser particularmente juicioso estudiándome los argumentos de la contraparte, de los que piensan lo otro, para poderlos convencer, para que la expresión tenga sentido, para que lo mío no caiga en el vacío o para que lo mío no caiga en el error. Cuando ustedes dicen sí y alguien dice no, pregúntense por qué esa otra persona está diciendo que no. Eso enaltece la opinión, eso ilustra la opinión, eso fortalece la opinión, eso fortalece la expresión libre. Este es el mundo formal, el mundo del deber ser. Les dije que lo teníamos que mirar en una segunda perspectiva y es qué pasa en la realidad. ¿Cómo es la realidad frente a la libertad de expresión? Estaba mirando aquí la hora, pero brilla y no. ¿Cómo es la realidad? Un valiente periodista de una región apartada de Colombia vive de un programa de radio que tiene en su emisora. Y en ese programa de radio, del que deriva el sustento de su familia, tiene unos anuncios del supermercado, del pueblo, de una pequeña empresa de transportes del pueblo, de unos comercios, y encuentra que el alcalde es un ratero que está serruchando con la plata del municipio. Y empieza a estudiar el caso y lo logra documentar. Logra probar que el alcalde cobra por adjudicar unos contratos. Y lo publica. Siguiente etapa, el alcalde empieza a llamar a los que le ponen los anuncios en su emisora de lo que vive y le dice, si usted sigue pautando con ese periodista, la alcaldía le quita la licencia o le manda una inspección de la Secretaría de Salud para que le cierren su supermercado. Ah, muy bonito, usted pautándole a eso, mañana lo visita la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud encuentra que había ratones o que no fumigó o que no había ventilación.
un valiente periodista, encuentra que hay unos jóvenes que salieron de su casa y no han vuelto, y empieza a indagar y encuentra que hay una ramificación, un tentáculo de un peligroso cartel de narcotráfico en el municipio. Publica la primera historia, le llega un anónimo y dicen, siga publicando eso y lo matamos a usted o a su familia. Vuelve a publicar y asesinan al periodista. Estoy hablándoles de casos que han ocurrido en Colombia muchas veces. Entonces, lo digo porque tenemos que entrar con ilusión y con la convicción de lo que representa la defensa de la expresión libre en nuestro país, pero con la certeza de que hay una serie de amenazas que las normas y la Declaración de los Derechos no recogen. Hay hoy un debate sobre la forma como se asigna la pauta oficial a los medios de comunicación en Colombia y en el mundo, acerca de si que una entidad pública entregue unos recursos de publicidad garantiza que el medio subsista pero impone los contenidos. Hay una realidad inocultable en un país donde el narcotráfico ha quitado y ha puesto presidentes a lo largo de los últimos 50 años, y es que los narcotraficantes matan y los carteles son asesinos. Y no es solo la historia de Pablo Escobar, que mandó matar a don Guillermo Cano, el director del Espectador, y no es solo la bomba que le pusieron al Espectador o las que pusieron en otros medios de comunicación, o para ir a la vida regional, la forma como asesinaron a Eustorgio Colmenares, el director del periódico de Cúcuta, o como han ido aniquilando a muchos directores de unidades investigativas, o como mataron a Jorge Enrique Pulido, que dirigía un noticiero de televisión. Es el día a día de un país donde decir la verdad cuesta. El mundo maravilloso de la comunicación exige que lo contrastemos todos los días con el complejo mundo de la delincuencia y la criminalidad por corrupción y por narcotráfico. Cada uno es dueño de sus miedos. Uno no le puede decir a un valiente periodista de provincia, publique que primero la verdad, y no le puede decir, hágase matar, que luego mi Dios vela por su familia, si él tiene esos temores. Y lo digo con mucho respeto, a mí me ha pasado con corresponsales nuestros. Es muy fácil desde Bogotá darle una orden a un corresponsal, saque tal historia. Y yo estoy en Bogotá, y el corresponsal está al lado del pueblo y convive con los criminales. Lo que es indispensable es que una vez se conozca una historia de esas, cada uno haga el ejercicio acerca de cómo se logra que eso se publique. ¿Cómo se logra que la verdad salga a flote? En Colombia, como en muy poquitos países del mundo, hay una institución pública que se llama la Unidad Nacional de Protección, que es una entidad que le brinda protección a personas amenazadas. Y un grupo importante de personas amenazadas son periodistas. Eso es una parte, que el Estado los proteja. Yo les digo a mis colegas, cuando tienen situaciones de seguridad, pónganlo en conocimiento del Estado. Y una vez lo hayan puesto en conocimiento del Estado, busquen la manera, si no son ustedes, de que esta historia se conozca, de que esta historia se sepa. Lo hemos logrado varias veces y hemos logrado en muchos casos que seguramente cuando nos encontremos a lo largo de la carrera podemos estudiar, de denuncias que transformaron realidades hostiles, que llevaron gente a la cárcel, que detuvieron procesos de corrupción. Pero la realidad exige el compromiso con la verdad. Cada uno
administrando su circunstancia de vida, pero cada uno también con la certeza de que lo que publica tiene que ser verdad, que lo que publica es lo que corresponde con esa realidad. Claro, la norma dice no habrá censura, pero la historia política de Colombia sobre eso también es muy elocuente. Si al gobierno no le gustaba que un medio hiciera oposición, pues la pauta del gobierno multimillonaria se la daba a otros medios. ¿Los censuró? Formalmente no. En la práctica sí. Porque algunos fueron a la quiebra. Y solo podían avanzar y prosperar aquellos que recibían unos recursos muy jugosos. O por el lado de la seducción. No lo castigo, pero mire lo bien que le va si usted apoya al gobernador, si usted apoya al alcalde. Uy, el gobernador se va para la feria de Miami donde el departamento es el departamento invitado. Y el gobernador, como es el momento del departamento, invita a unos periodistas a Miami. ¿Lo censuró? No. Pero pudo haber coartado su libertad de expresión. Y en el avión, cuando ya va con todos los gastos pagados por el departamento, se le sienta al lado y le dice, oiga, no me dé tan duro. ¿No le parece mejor que vayamos a Miami? Vea lo bien que le va si no me da tan duro. En la realidad, la censura no es solo el censor de la dictadura. Son todos los caminos que conducen a que la verdad no se cuente. Y frente a esos hay que luchar con la denuncia. Yo he sido particularmente activista en los procesos de creación de instancias de sociedad civil para denunciar esas presiones. Porque creo que nos tenemos que defender entre todos los comunicadores, porque la voz de uno solo a veces no se sostiene sola. Pero si el pequeño periodista en Arauca, en su denuncia, encuentra que un colectivo de muchos periodistas influyentes en el país lo acompañan, quienes lo están intimidando, quienes han puesto en peligro su vida, seguramente reaccionan de otra manera. Más recientemente hemos trabajado en una organización no gubernamental que se llama el 20, como el artículo 20 de la Constitución, con periodistas de procedencias ideológicas muy distintas, con presencias en medios muy distintos, pero para decir, vamos adelante en la defensa de la libertad de expresión. Vamos adelante en la defensa de ese principio sagrado de decir lo que pensamos, de luchar porque nuestra palabra cuente, pero vamos entre todos a cuidarnos y a protegernos y a acompañarnos. Y de eso se trata la libertad de expresión. Es más fácil en un país donde no hay bandas sicariales, claro. Es más fácil en un país donde no hay sicarios contratados por los políticos corruptos. Es más fácil en un país donde no hay sicarios contratados por los narcotraficantes. Pero este es el maravilloso país que tenemos, que tiene unos problemas que tenemos que resolver. Pocas herramientas son tan potentes para construir un país mejor como la capacidad de la comunicación y la expresión libre. Y tenemos que aprender y nos tenemos que cuidar y nos tenemos que proteger y tenemos que saber que no todo es como en el mundo ideal del derecho. Pero no podemos perder de vista que la fuerza de la comunicación es imparable, que la fuerza de la comunicación es absolutamente potente. De manera que vamos cerrando para poder abrir a unas preguntas que veo manos levantadas y les dejo un mensaje central por donde empecé.
Apuéstenle a sus sueños, a sus convicciones. Esta herramienta formidable de la expresión libre que está formalmente protegida, que se convierta en un camino para que ustedes alcancen eso que se han propuesto. Y para que sepan que hay toda una estructura que lo debe proteger y lo debe garantizar. Libertad de expresión, sí, con limitaciones, con dificultades, pero finalmente libertad de expresión como un gran